Bueno, el día de hoy yo quiero hablar sobre el poder de la oración, porque lastimosamente hoy en día eso se ha perdido esa comunión con Dios, se ha perdido el estar a solas con Él, se ha perdido ese altar que teníamos con Él, se ha perdido totalmente. ¿Por qué? Por falta de la oración. Vemos que hoy en día la oración ya es algo como una tradición. Nos damos cuenta que ya, digamos, a veces nosotros mismos vamos a comer y gracias Dios mío por estos alimentos y no más. Solamente gracias, bendice la persona que los preparó, ¿sí? Pero no más, algo más a fondo desde nuestro corazón. Lo hacemos ya como por tradición, lo hacemos más como por cumplir, por nada más. Y es algo, digamos, feo, porque Dios nos está dando todo a nosotros, pero nosotros ni siquiera, digamos, para alimentarnos espiritualmente a veces podemos. O sea, no correspondemos esta parte que Él nos está brindando, ¿sí? Entonces vemos que Jesús oraba con tanta pasión, oraba fervientemente, y era tan fervientemente su oración que sus discípulos y la gente que estaba alrededor de él anhelaban y deseaban orar así como él. Entonces ahí es donde en Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Anhelaban. Ellos no lo hacían porque sí, por cumplir o algo, no, ellos anhelaban el tener esa comunión con nuestro Padre, así como Jesús la tenía. Entonces ellos deseaban eso y por eso le pidieron a Dios que les enseñara, porque veían cómo Jesús oraba tan fervientemente que Dios también a sí mismo le respondía. Entonces aquí abajito en el 5 dice: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, muchas veces nosotros estamos en situaciones difíciles y solamente buscamos a Dios en momentos difíciles. Pero ¿por qué no buscar a Dios en momentos de benevolencia, en momentos de paz, en momentos agradables, en momentos de bendición? ¿Por qué no buscarlo? Porque solamente pretendemos buscarlo cuando estamos en un momento complicado. ¿Por qué no entregar esos problemas que tenemos a Él para que Él los solucione? Debemos hacer eso. Y acá nosotros muchas veces decimos: no, es que yo le pido a Dios y Él no responde. Sí responde, pero muchas veces nosotros no estamos de la mejor forma con Él para que esa oración llegue al cielo, para que Él responda a esa oración. O muchas veces Él envía su respuesta, pero quizás el enemigo la tiene estancada porque nosotros no estamos en una excelente comunión con Dios. Muchas veces también porque no estamos en santidad con Él. Entonces, Él acá nos está diciendo que nuestro Padre nos responde. Nosotros debemos de estar ahí en comunión con Él, pedirle e importunar los cielos. Porque yo estoy seguro que si yo importuno los cielos, Dios nos va a responder. Dios va a responder, porque así Él no quiera, pero por importunar Él va a decir: está bien, tome, y Él lo va a enviar. Pero nosotros desistimos a la primera prueba. Nosotros desistimos a la primera aflicción que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Y es por eso que Él se hace a veces más fuerte, porque nosotros en una sola aflicción ya desistimos, ya caemos, Dios no respondió, Dios no está conmigo, siempre está la queja, siempre está el renegar contra nuestro Padre, cuando Él nos ha dado tantas cosas excelentes, cuando Él nos ha bendecido de tal forma que nosotros debemos de corresponder esas bendiciones.
pero nosotros no lo hacemos. Lastimosamente, nosotros, el ser humano por naturaleza es quejumbroso, nos quejamos de todo, pero ¿y el agradecimiento dónde está? En un aporte, en un devocional yo nombré algo de que, porque nosotros siempre vemos lo malo y no vemos lo bueno. Porque si estamos pasando por una prueba, no vemos la bendición que Dios nos ha dado. Pensemos en esa bendición que nos ha dado y pensemos que en ese desierto no vamos a caminar solos, porque Él siempre va a estar con nosotros. Si nosotros caminamos solos por el desierto, eso es fijo que es una muerte espiritual automáticamente. Pero Dios no nos va a pasar por un desierto sin Él estar ahí. Él va a estar ahí acompañándonos a cada paso. Él nos va a estar ahí acompañando y llevándonos de la mano y alentándonos, porque Él no nos va a dejar ahí solos como por divertirse, no. Él nos hace pasar por ese desierto porque Él tiene una bendición para nosotros, porque Él tiene un regalo, algo grande para nosotros, pero nosotros debemos de luchar por eso, porque todo lo bueno se lucha. Las cosas buenas de la vida se luchan, y qué mejor que luchar por esa bendición que nuestro Padre tiene para nosotros. Pero a veces nos gustan más las cosas fáciles. Si Dios no me lo quiere dar ya, pues entonces que no me dé nada, porque muchas veces somos así, y no, entonces que no nos dé nada. Pero no, nosotros debemos al contrario. Listo, esto está complicado, pero aunque pase de todo, no importa, yo voy a estar ahí en la brecha, voy a importunar los cielos, y voy a estar aferrado a Dios. Y eso es algo muy importante, amados hermanos. Quiero que veamos ahí en Proverbios 15:29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. En toda la Biblia nos habla de la oración y nos habla de cómo Él nos responde. Él nos responde. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos ver lo que a nosotros queremos, pero Dios quiere que nosotros veamos lo que de verdad nos conviene, porque Él a diario nos muestra en cada momento qué nos conviene, pero nosotros hacemos oídos sordos o no queremos ver, nos tapamos los ojos para no ver lo que Dios tiene para nosotros, porque muchas veces nosotros no queremos aceptar eso. Nosotros queremos lo que nosotros queremos. Somos literalmente, podemos decir y llamarnos egoístas, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero no aceptamos que nuestro Padre haga la voluntad de Él en nuestras vidas, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Entonces acá nos damos cuenta de que Él nos dice, pero Él oye la oración de los justos. Él nos oye, pero depende de cada uno de nosotros la respuesta de esa oración. Depende de nosotros estar ahí, importunando los cielos, estar ahí en esa comunión con nuestro Padre. Depende de eso, de solamente estar ahí en la brecha y no desmayar, porque el enemigo siempre va a poner algo, siempre va a poner una piedra para que nosotros caigamos y ya, desistamos. Pero nosotros no estamos llamados a desistir, nosotros estamos llamados a seguir ahí en la brecha, a seguir hasta el final aferrado de Dios, llevando su palabra y haciendo su voluntad, porque su voluntad es buena, su voluntad es perfecta y su voluntad es agradable, dice ahí en su palabra. Dice ahí en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Acá nuevamente nos repite, Dios escucha nuestras oraciones, como vimos en el versículo anterior, la oración del justo, pero si nosotros nos apartamos de la ley, si nosotros hacemos el mal, y tú levantar un muro, ese muro, fortificarlo diariamente, pidiéndole a Dios que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos dé palabra, que Él sea el que esté ahí en esos momentos, que Él derrame su presencia sobre nosotros, que Él la derrame sobre nosotros, para que también a nosotros ya a lo último se nos haga ya fácil, ya como que ya deseemos, anhelemos, porque es que eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere nuestro Padre, que nosotros no digamos, orar, bueno, voy a orar un ratico, no, nosotros no podemos hacer esas cosas así, nosotros debemos desearlo, nosotros debemos de anhelarlo, porque Él es una parte fundamental de nuestras vidas, porque Él es lo más importante en nuestras vidas, y Él quiere que nosotros entendamos esto, Él quiere que nosotros entendamos de que sin Él no somos nada, de que nosotros debemos de darle el mejor tiempo,
O sea, las mejores cosas debemos de dárselas a nuestro Padre. Las mejores canciones, nuestros mejores ayunos, o sea, las mejores palabras que sean para Él. Dice en su palabra que si lo ponemos a Él en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura. Él sabe qué queremos nosotros, Él ya conoce nuestro corazón. Pero entonces yo te invito en este día de que tú lo pongas en primer lugar a Él. Y Él va a conceder cada petición. Y Él va a conceder todo lo que tú deseas, tú anhelas. Pero recuerda también de que nosotros no podemos dejarnos llevar por la bendición. De que Dios nos está dando la bendición. Excelente, gracias, gloria a Dios. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Padre. Pero es que a veces también Él nos da la bendición y nos vamos detrás de la bendición. Nos vamos detrás de esas cosas materiales. Porque nos dejamos cegar los ojos del enemigo. Y así no pueden pasar las cosas. Nosotros debemos de estar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de vivificar nuestro espíritu en la oración día a día. Y no solamente un minuto, porque muchas veces en el día ni siquiera le agradecemos a Dios porque nos dio un día más de vida. Comemos y a veces no le agradecemos. Y cuando cae la noche nos acostamos y vamos a decirle por lo menos un gracias y ya nos cogió el sueño. Y se fue un día perdido, porque un día sin la comunión con Dios es un día perdido. Para mí es un día perdido. Si yo no interactúo con mi Padre en un día, yo sé que ese día para mí fue perdido. Porque empiezo sin la bendición de mi Padre. Entonces debemos de aprender esto. Siempre ponerlo en primer lugar. Voy a hacer un trabajo, Dios mío, toma mis manos, que seas tú el que haga este trabajo y no yo. Y Dios va a orar y Dios va a bendecir. Que vamos a comer, Dios mío, gracias por esos alimentos, Padre, bendice a esas personas que los vendieron, bendice a la persona que lo preparó, Padre, qué bendición, bendícelo sobreabundantemente, Rey de Reyes. Se van a dar cuenta que esos alimentos van a alimentarnos bien. Muchas veces nos comemos algo sin orar y no sé, a mí me ha pasado y uno se siente ya como que mal, como que el estómago le duele y todo, pero ¿por qué? Entonces nosotros debemos de aprender a tener esa comunión con nuestro Padre, levantar ese altar a nuestro Padre. Dice ahí en Lucas 22:40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos damos cuenta que aún así Jesús, Él entregaba todo primero a Dios. Él sabía que Él era primero, aunque Él era el mismo, o sea, Él nos quería enseñar de lo que nosotros, Él nos estaba mostrando qué debíamos de hacer nosotros. Él no tenía necesidad de tanta cosa, pero Él lo hizo para que nosotros aprendiéramos de cómo debemos hacer las cosas, que nosotros antes de todo debemos ponerlo a Él de primeras. Siempre Él debe ser la cabeza de nosotros, siempre. Obedecer todo lo que Él nos dice nos va a llevar a una recompensa grande. La obediencia a Él es algo muy importante. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Acá nos damos cuenta, y esto también pasa con nosotros. Si nosotros lo vemos, o sea, si oramos con fe, si oramos fervientemente como lo hacía Jesús, Dios nos va a responder también de la misma forma. Dios también nos va a responder así automáticamente. Y nos podemos dar cuenta, Abraham oró y Dios no destruyó Sodoma. Ezequías oró cuando su ciudad fue amenazada. Vemos también como John Wesley oró y llegó un avivamiento a Inglaterra. Si nosotros oramos, vamos a tener la respuesta de Dios. Y nosotros muchas veces decimos, Dios no escucha mis oraciones, sí las escucha. Si escuchó la oración de Jonás allá en el pez, en el gran pez, oraba siempre. Y ustedes se dan cuenta la recompensa tan grande que tuvo Job, que sí pasó por un momento de dificultad, pero Dios no se apartó de él ni un solo momento. Dios estaba ahí con él, con Job, y Job, él sí pasó una prueba muy dura, él pasó una prueba súper dura. Debemos de aprender entonces de que la oración es la que nos va a fortificar, la oración es la que nos va a vivificar, y la oración es lo que va a tener esa comunión de nuestro Padre y nosotros. Y debemos de aprender eso. Leamos la Biblia.
si leemos su palabra, Él ahí nos enseña todo de cómo debemos de pedirle, qué debemos de hacer. Dice ahí en el 44, dice, y estando en agonía oraba más intensamente. Aún ahí Él en agonía oraba con más fervor todavía. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos vivifica a nosotros. Aunque nosotros estemos muy mal, si nosotros oramos, vamos a ver las fuerzas de Dios en nosotros. Debemos de aprender que con nuestras fuerzas sabemos que no podemos, pero sabemos que con las fuerzas de Dios todo lo podemos en Él, porque Él es el que nos fortalece, dice en su palabra. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros estamos despiertos o estamos durmiendo? ¿Estamos siendo como los discípulos que se quedaron dormidos en medio de esa situación tan difícil? ¿Estamos siendo como ellos que se quedaron dormidos cuando Dios les mandó a que oraran? Porque desde el principio, ahí en el 40, Jesús les dijo, orad, que no entréis en tentación. Nosotros estamos orando, le estamos obedeciendo, porque en esos momentos no es un tiempo para descansar. Pienso yo que estos momentos, este tiempo, es un tiempo para fortalecer esos lazos con Dios, fortalecer esa comunión con Dios. En estos tiempos debemos de levantar un muro fortificado con Dios. Ese muro va a ser un muro de oración, un muro de comunión con nuestro Padre. Y se van a dar cuenta que entre más fortifiquemos este muro, el enemigo menos va a poder tocarnos. Menos autoridad porque ya le va a dar miedo tocarnos. Porque el enemigo se va a dar cuenta de que Dios está con nosotros. De una forma verdadera, nosotros debemos tener una santidad. Tener santidad ante nuestro Padre. Entonces, amados hermanos, pastores, líderes, debemos de levantar este muro. Yo trabajaba de ayudante en soldaduras, ¿sí? Un día yo salía muy temprano de la casa. Soacha, pues en esa época estaba muy peligrosa. Bueno, siempre ha sido peligrosa. Pero yo me acuerdo que yo salí a las 4 de la mañana y yo me monté al bus y todas las sillas del bus estaban llenas, menos la que estaba al lado mío. Yo estaba en la penúltima silla y al lado mío no había nadie. Pensaba yo que no había nadie. Yo tengo la costumbre de que, como les estaba diciendo, un día sin comunión con Dios es un día perdido para mí. Yo siempre hablo con mi Padre y estoy en comunión con Él. Así esté caminando en la calle, así vaya en un bus, yo, Dios mío, Padre, y yo bendigo hasta el conductor. Si yo me monto en ese bus, yo digo, Padre Santo, por favor, toma las manos del conductor y sé llevándonos a mí, a todos los que estamos ahí, sanos y salvos a nuestro lugar de destino y así mismo también a sus casas. Y yo siempre tengo esa comunión con mi Padre. En todo momento estoy pidiéndole a Él y cuando no lo hago yo me siento vacío. Ese día yo le pedí a Dios y yo estaba escuchando música y yo le estaba diciendo a Dios que muchas gracias, así todo contento, estaba muy contento, agradecido. Cuando en la parte de la autopista se subieron 3 ladrones al bus y empezaron a robar a todo el mundo con navajas y eso fue horrible, pero yo estaba ahí y yo dije, bueno, pues normal. Y yo cogí mi maleta y la puse ahí en la silla que estaba vacía. La puse ahí. O sea, yo dije, pues normal, o sea, que se la lleve porque yo qué puedo hacer también. Tampoco voy a arriesgar mi vida, ¿cierto? Por una maleta o lo que quieran. Entonces, resulta y pasa que los ladrones pasaron al frente mío y se quedaron al frente mío, en las sillas. Y miraron y miraban raro. Y yo como que, o sea, a mí me dio pues nervios ya de que estaba mirando muy raro. Pero la mirada de ellos era como si ahí no hubiera nadie. Es como si Dios me hubiera hecho invisible en ese momento. Y se fueron hacia atrás y robaron a todo el mundo y volvieron a pasar a mi silla y miraban la silla, pero la miraban raro, miraban la silla como que, o sea, sí, como si no hubiera nadie ahí. Y después se fueron y se bajaron. Y yo me quedé ahí como que, uy, o sea, robaron a todo el mundo, pero a mí no me hicieron nada. ¿Por qué? Porque Dios respondió. Dios escucha nuestras oraciones. Y eso es un testimonio para que ustedes sepan que Dios siempre está ahí, guardándonos, protegiéndonos, que Él escucha nuestras oraciones en todo tiempo. Antes yo pensaba que era una bobada porque incluso el enemigo quería poner pensamientos en mí de que era bobada de que yo hablara con Dios caminando.
Yo salía del trabajo y yo le decía, bueno, Dios mío, yo sé que cuando yo llegue allá va a estar el bus, pero ese bus va a estar vacío. ¿Tú sabes cuál silla me gusta a mí, cierto? Y es bueno, entonces, y me iba hablando con él, y yo le decía eso. ¿Tú sabes cuál silla me gusta a mí? Yo sé que cuando yo llegue, y puede que suene a veces muy lógico, pero eso es lo que el enemigo quiere, que quiere que nosotros pensemos que nuestras oraciones a nuestro Padre son ilógicas, pero no, nosotros debemos tener una comunión porque Él es nuestro Padre, nuestro amigo. Y yo llegaba a ese sitio, y siempre que en ese sitio siempre los buses son así, llenos. Y yo siempre llegaba a ese sitio y salía un bus. Y yo me montaba y siempre cogía mi silla, mi asiento. Y yo siempre le pedía a Dios, y nosotros debemos de aprender eso, a tener esa fe en Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Allá en el trabajo yo le testificé a mucha gente, yo le hablaba a mucha gente decía, sí, uy, qué bueno. Y mucha gente fue a iglesias, o sea, se empezaron a congregar por eso, por los testimonios, porque se daban cuenta de todo eso. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, a dar buen testimonio, a que la gente vea que Jesús, que Dios está con nosotros y que nosotros somos hijos de Él, no hijos del mundo.